Bueno, buenas noches. En el día de hoy haremos una recopilación de artículos sobre un tema específico que va a ser trastornos hipertensivos en el embarazo. Somos la rotación 3470, estudiantes de medicina de pregrado de la Universidad del SINU, bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. Mi nombre es María Camila Carmona. En el día de hoy traje un artículo llamado Desenlace materno-fetal en los embarazos que han tenido trastornos hipertensivos. Este es un estudio transversal, fue publicado en el 2020 en Chile, en la revista chilena de ginecología y obstetricia. Pasaporte. Como primera medida es importante pues describir qué son los trastornos hipertensivos y estos prácticamente son un grupo de condiciones clínicas que como un múltiplo van a estar relacionadas porque va a haber un hallazgo de cifras tensionales elevadas en las gestantes que tienen más de 20 semanas de gestación. Entonces, la idea y la problemática de este artículo es que esta patología tiene un impacto muy grande en el bienestar materno-fetal y incluso puede provocar alteraciones como invasión trofoblástica, estrés oxidativo, disfunción endotelial, que todo lleva a prácticamente una disfunción orgánica. Entonces, la idea y el objetivo de este estudio fue describir las características clínicas y el desenlace materno-fetal de las pacientes que tienen estos trastornos hipertensivos que están asociados al embarazo y que culminaron esta gestación en el Hospital Universitario de Santander en Colombia durante el primer semestre del 2017. La población de este estudio fue alrededor de 285 pacientes que culminaron la gestación, como ya mencioné, en el Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, Colombia. Y sus criterios de exclusión prácticamente fueron que tras la revisión que se hizo en la metodología de las historias clínicas, ellas no cumplían con el criterio para clasificarlas como pues trastornos hipertensivos del embarazo. Pasaporte. Como ya mencioné, en el método ellos hicieron una revisión de historias clínicas de las pacientes que se registraron y que pues tenían un diagnóstico compatible o una sospecha de trastornos hipertensivos del embarazo. Se hizo una recopilación, una recolección de estos datos demográficos, antecedentes ginecostétricos, antecedentes personales, y los datos que fueron obtenidos fueron almacenados en la base de datos del SER. Entonces, como resultado, que es lo que nos interesa, podemos evidenciar que en la figura 1 que se encuentra en nuestra izquierda, se tomaron alrededor de 1.560 pacientes que ingresaron a este hospital, pero solo se seleccionó 181 de ellas. Luego de esta selección de 181 de ellas, se siguieron pues seleccionando de acuerdo al diagnóstico y la sospecha de esta patología, encontrándose que en la edad de las pacientes se osciló entre los 14 y los 44 años, siendo la mediana específica entre los 24. El 43% de ellas eran primigestantes, el 27% de ellas tenían antecedentes personales que ya venían con este trastorno hipertensivo del embarazo, el 12% de ellas ya tenían antecedentes familiares en primer grado de que o padecieron de este trastorno específico, y el 6% de ellas ya venían con un antecedente de hipertensión crónica previa pues al embarazo. En la segunda imagen que encontramos a nuestra derecha, entonces, el primer cuadro prácticamente encontramos que ahí donde vamos a ver las presentaciones clínicas y pues los resultados de laboratorio que encontramos en estas pacientes, y se clasificaron más que todo según el tipo de trastorno hipertensivo pues que se presentó. Entonces encontramos que el 23% de ellas presentaron alteraciones orgánicas, es decir, el 68 de ellas prácticamente desarrollaron criterios de severidad de este trastorno, y las complicaciones que presentaron más que todo fueron restricción de crecimiento uterino en al menos el 14%, el síndrome de Helen en al menos el 9% y la eclampsia en el 3%. Pasaporte. Ya respecto al segundo cuadro, encontramos que los resultados que se pueden evidenciar aquí es que el 27% de estos embarazos finalizaron a término en el contexto de las pacientes que tenían justamente este trastorno hipertensivo, mientras que el 24% se finalizó prematuramente por pues, los grados de severidad que se encontraban en cuanto a la preeclampsia. Y pues esto en realidad, esto de la finalización del embarazo prácticamente era muy independiente de la edad gestacional de la paciente.
y pues al menos el 26% de ellas tuvieron un inicio espontáneo de parto y el 18% pues sí se ya y tuvo una inducción al trabajo de parto como tal. Y finalmente, ya respecto a los recién nacidos que pues nacieron en este hospital, al menos el 38% de ellos se indicó que nacieron con bajo peso al nacer y que tuvieron al menos el 1% de ellos tuvo muerte fetal y el 3% de ellos tuvo un Apgar bajo. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué nos interesa en este punto? Y es que sabemos que en nuestro medio los trastornos hipertensivos que están asociados al embarazo en realidad tienen una prevalencia muy alta en nuestra población, en especial en nuestro país. Entonces, además de que puede acarrear muchísimas complicaciones materno-fetales, como les mencioné en los resultados anteriores. Entonces, estudios antes, como este que les acabo de presentar, en realidad nos permite formular los planes de acción rápida que debemos acarrear para la detección temprana de este grupo pues, de gestantes y la mejora progresiva al momento del diagnóstico. Gracias. Bueno, mi nombre es Cristina de la Barrera y vamos a continuar con la presentación de artículo. Hoy le traigo un artículo que se llama Complicaciones en neonatos, hijos de madres con trastornos hipertensivos del embarazo. Esto fue hecho en Guayaquil, Ecuador. Fue publicado en abril de 2021 por la revista de Ginecología y Obstetricia de México. Siguiente, por favor. Buena manera de introducción, el artículo comienza poniendo en conocimiento que alrededor del 32% de los trastornos hipertensivos del embarazo tienen una prevalencia mundial y que esta es de las complicaciones más comunes que existen durante el embarazo. Incluso dicen que los países con déficits en el servicio de salud, con gran cantidad de pacientes y en inadecuados controles prenatales, las complicaciones se registran hasta en un 80% de las gestaciones. Son la primera causa de muerte materna en los países industrializados y la tercera en los que están en vías de desarrollo. ¿Qué se puede decir? Que esto corresponde a alrededor de 4 defunciones maternas y 1.500 y 150 neonatos por cada 10.000 nacimientos respectivamente. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? El objetivo era determinar esas principales complicaciones que experimentan los recién nacidos hijos de las madres con trastornos hipertensivos en el embarazo, atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil, Ecuador. Con respecto a los materiales y el método, pues es un estudio retrospectivo y transversal que fue efectuado en los neonatos nacidos en madres con trastornos hipertensivos del embarazo, que fueron atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil, Ecuador, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. ¿Cuáles fueron estos criterios de inclusión? Pues a los neonatos nacidos de madre con hipertensión anterior, preeclampsia y eclampsia. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? A esos embarazos con trastornos hipertensivos, pero embarazos crónicos, con trastorno hipertensivo crónico, diagnosticados antes de las 20 semanas de gestación, aquellas personas o madres que tenían embarazos múltiples, también ruptura prematura de membranas, con o sin infección urinaria y malformaciones congénitas mayores, fueron los criterios de exclusión. Y las variables que aparte de los criterios de inclusión se tuvieron en cuenta fueron la edad de la madre, fueron la paridad, fueron la ocupación de las mismas, las visitas que tenían los controles prenatales, la presión arterial, el tipo de alimentación, si consumían o no ácido fólico y si estaban o no con otras enfermedades aparte de la hipertensión. Ellos tuvieron como criterio diagnóstico para los trastornos hipertensivos de embarazo, pues una presión arterial igual o mayor a 140 en la sístole y 90 en la diástole milímetros de mercurio, que fueron diagnosticadas a partir de las 20 semanas de embarazo, sin antecedentes de hipertensión previa. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados de este estudio es que de los 1.383 nacimientos que tuvieron estas madres, 490 fueron de hijos de madres con trastornos de hipertensivos en el embarazo, el cual corresponde al 31% de las madres menores de 21 años y el 20% a las madres mayores de 35 años, como se puede observar en la imagen en la primera gráfica a la izquierda.
Ellos también encontraron que el 25% de estas madres eran nulíparas, mientras que el 66% eran multíparas. Y de acuerdo a su ocupación, el 64% de estas madres eran amas de casa, el 23% era estudiante y el 11% eran empleadas domésticas. Y solo el 20% de estas madres tuvieron menos de 4 controles prenatales. Todas las madres de este estudio consumieron ácido fólico desde el inicio del embarazo. Como se puede ver en la tabla, los trastornos hipertensivos que tuvieron las madres de los 490 neonatos fueron hipertensión gestacional en el 10%, preeclampsia leve en el 42%, preeclampsia severa en el 35% y eclampsia en el 2%. En relación con la vía de nacimiento, el 77% fueron a través de vía cesárea y el 20% por parto vaginal, por vía vaginal. Como ustedes pueden observar en la imagen que está en la tabla roja, el 97% de los neonatos de los hijos con trastorno hipertensivo del embarazo tuvieron complicaciones al nacer, las cuales, como se observa, la primera fue la depresión neonatal representada por un 55%, y también la pequeña edad y el pequeño peso de nacimiento de los neonatos con un 44%. Incluso el estudio resalta que algunos de estos neonatos tuvieron más de 2 complicaciones. Siguiente, porfa. Bueno, en la discusión, el artículo plantea es que el 32% de los trastornos hipertensivos del embarazo a nivel mundial son la causa de complicación en la madre y en el neonato. En este estudio se representó en un 35% de los 1.398 recién nacidos asistidos en el servicio de urgencia del hospital universitario donde se realizó este estudio. Los 490 neonatos tuvieron trastornos hipertensivos del embarazo distribuido en preeclampsia leve, moderada y severa. De esa población, el 34% de los recién nacidos tuvo complicaciones al nacer. Como ya les mencioné anteriormente, la más frecuente fue la depresión neonatal, como se puede observar en la gráfica. Después le siguió el nacimiento pretérmino, después la insuficiencia respiratoria y por último la sepsis. Ellos compararon este estudio que realizaron, lo compararon con AJAL y sus colaboradores y también con un estudio de Belay, el cual observaron en aquel estudio que la prematurez era la complicación neonatal más común. Sin embargo, en este fue la depresión neonatal. También en el estudio anterior, con los que compararon, dijeron que la preeclampsia estaba ocupando en un 33%. Sin embargo, en este estudio se encontró que solo ocupó un 3%. Las restricciones en el crecimiento fetal son de apariciones tardías. Se dice que después de las 34 semanas de gestación y representan hasta un 80% en todos los trastornos hipertensivos. Con respecto a los factores de riesgo, pues ellos dicen que la edad de la madre tuvo una gran influencia con respecto a los trastornos hipertensivos, ya que el 23% eran menores de 21 años y el 21% eran mayores de 35 años. Es decir, que la preeclampsia sí se encuentra relacionada con un grupo de la edad y guarda pues relación y que ha sido comprobada por diversos estudios. Y pues ya a manera de conclusión, pues ellos concluyen que las pacientes que están embarazadas con trastornos hipertensivos tienen un mayor riesgo de que sus recién nacidos sufran alguna complicación y pues que también existen factores de riesgo que afectan el desarrollo del embrión y el feto, como por ejemplo las edades extremas, como se comprobó en este estudio, también el escaso control prenatal, como se comprobó en el estudio, y también las enfermedades concomitantes que tuviera la madre. Y pues ellos dicen que existen todavía retos hoy en día para la predicción, prevención y tratamiento de la preeclampsia, pero sin embargo se tiene que seguir estudiando porque es de gran importancia para evitar esas complicaciones perinatales. Gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es David de la Osa, pasa. Y hoy les vengo a traer un artículo que trata de los trastornos hipertensivos en gestantes adolescentes atendidos en el Hospital General Docente de Riobamba. Tenemos entonces que este artículo fue realizado en el país de Ecuador y fue, digamos, presentado o publicado en 2019. Pasa. Bueno, de manera de introducción, pues el artículo recalca primero que, bueno, el embarazo es un estado o condición clínica que trae consigo mismo cambios anatómicos y fisiológicos
que lo que hacen es adaptar a la paciente, pues obviamente a la gestación. Ahora, pese a que sí, son cambios que se dan pues adaptables a esta condición clínica, no deja de ser una condición clínica que no, digamos, exonere o descarte algunas afecciones que pueden presentarse y que hay algunas que pues obviamente, digamos, tienen mayor incidencia durante esta condición clínica. Entre las que podemos destacar entonces infecciones, enfermedades metabólicas y los trastornos hipertensivos. Ahora, en cuanto a los trastornos hipertensivos, pues lo que se van a dirigir aquí en el estudio pues es la preeclampsia y la eclampsia. Recordemos entonces que la preeclampsia pues es aquella presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y diastólica mayor o igual a 90. Ahora, esta también va a estar caracterizada principalmente por presencia de proteinuria. Mientras que la eclampsia básicamente es cuando la preeclampsia pues evoluciona a este estado donde ya hay alteraciones neurológicas principalmente que afectan a nivel de este sistema. Entonces, según la OMS, se dice que la última cifra que se estudió fue que habían 160.000 personas que morían, pacientes que morían por preeclampsia. Además, la incidencia de esta variaba del 4 o 5 al 8%. En cambio, la eclampsia tenía una incidencia de una persona por cada 2.500 embarazadas. Ahora, entonces la importancia de, digamos, estudiar los trastornos hipertensivos, el estudio recarga que es principalmente por las complicaciones tanto maternas como fetales, partiendo así desde, por ejemplo, aborto, rotura prematura de membrana, trabajo de parto prematuro, a nivel también fetal, pues bajo peso al nacer, infecciones y obviamente la más grave que es la muerte tanto fetal como materna. Pasa. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, pues vamos a tener que fue un estudio no experimental, descriptivo de corte transversal. Entonces lo que hizo fue que, digamos, cogieron una población inicial de 257 pacientes, pero que de acuerdo a unos criterios de inclusión, por ejemplo, entonces que sí o sí tenían que ser gestantes menores de 19 años que se habían atendido en dicho hospital, también que fueran gestantes que tenían diagnóstico tanto de preeclampsia y eclampsia, también que fueran pacientes pues que obviamente hubieran firmado y aceptado el consentimiento y por último que todas las historias clínicas de estos pacientes pues tenían que estar pues con todos los datos clínicos digamos bien anexadas y además con todos los datos de laboratorio y pues así como hay criterios de inclusión, hay criterios de exclusión, pues los criterios de exclusión eran técnicamente dos, pues pacientes que obviamente no presentaban el conocimiento o no aprobaban el estudio y pacientes que tenían datos incompletos en la historia clínica. Ahora, entonces se realizó a través de una encuesta que estaba dividida en tres partes fundamentalmente. Primero, la parte que era dirigida, digamos, a las características generales, que le preguntaban a la paciente, pues, edad, nombre, identificación y esas cosas. La segunda parte era la que iba dirigida a los factores de riesgo o comorbilidades de la propia paciente. Por ejemplo, si la paciente venía ya con hipertensión antes del embarazo, si venía con sobrepeso, diabetes u obesidad, entre otras. Y ya la tercera parte, que era la que está destinada principalmente si desarrollaron comorbilidades a través de la preeclampsia o eclampsia. Entonces, pasa. Tenemos entonces que esta investigación dio un margen de confianza del 95% y solamente un margen de error del 5%. Ahora, en cuanto a los resultados, pues vamos a tener primero, tenemos entonces que los grupos a estudiar en esta población obviamente eran menores de 20 años, pero los dividieron en tres grupos, de 19 a 17 años, 16 a 15 años y de 14 a 13 años, siendo en ese orden de lo que lo mencioné, de 19 a 17 años, los que más pacientes pues llegaron a este hospital con preeclampsia y eclampsia y así sucesivamente. Ahora, entonces, en cuanto a los resultados, tenemos entonces que se evidenció que los pacientes, pues las pacientes habían más pacientes o incidencia de preeclampsia en un 79% que equivalía a 51 personas o 51 pacientes, perdón. En cuanto a la eclampsia, pues teníamos que dio un porcentaje de 3.11% que solamente equivaldría al 8%. Ahora, ya siguiendo con las edades estacionales que tenían dichos pacientes que presentaban los trastornos tanto de preeclampsia como eclampsia, tenemos entonces que se desarrolló más
en aquellas pacientes que tenían mayor de 28 semanas. A nivel intermedio, pues se desarrolló entre las que tenían 20 y 28 semanas con un porcentaje de 22% y ya de menor incidencia en aquellas pacientes que tenían menos de 20 semanas de gestación. Pasa. Ahora, continuando con los resultados, pues tenemos, como les dije anteriormente, uno de los objetivos del estudio era identificar la presencia y cuáles comorbilidades iba a tener una paciente asociada a esos trastornos de preeclampsia y eclampsia. Entonces tenemos que, obviamente, hubo más incidencia de presencia de comorbilidades, primando principalmente lo que era sobrepeso, hipertensión arterial previa antes del embarazo en un 46% en un 46% de las pacientes, que eso equivaldría a un 77%. Ahora, tenemos entonces que en las ausentes, pues esto equivaldría a 22%. Ya con el cuadro del medio, pues tenemos ya lo que son las complicaciones maternas y el de abajo son las complicaciones fetales. Entonces, entre las complicaciones maternas, las que más se presentaron eran las que le había dicho anteriormente. Pues obviamente prima también la muerte materna, pero también habían otras como ruptura prematura membrana, aborto o parto prematuro. Entonces, hubo una incidencia o una presencia de estas complicaciones maternas en un 89,83%, casi un 90% de las pacientes evaluadas, mientras que solamente el 10%, es decir, 6 pacientes, fueron las que no iban a presentar complicaciones maternas. En cuanto a las complicaciones fetales, que era como les venía diciendo anteriormente, que fueron principalmente bajo peso al nacer, infecciones, etcétera. Tenemos entonces que estuvo presente en el 64,41% de los pacientes, mientras que estas complicaciones fetales estuvieron, digamos, ausentes en un 35,59%. Pasa. Bueno, en cuanto a la discusión y la conclusión, los puntos que fueron importantes aclarar es que sí, la hipertensión, mejor dicho, los trastornos hipertensivos, tanto como preeclampsia como eclampsia, se pueden presentar, digamos, algunos tienen poblaciones o edades gestacionales, tanto poblaciones como edades gestacionales específicas donde se pueden presentar. Pero esto no descarta principalmente de que se pueden desarrollar en otras edades gestacionales o en otras edades propias maternas. Entonces tenemos como primera conclusión de que, como podemos observar, las adolescentes también son un grupo etario que está propenso a sufrir trastornos hipertensivos, principalmente preeclampsia. Segundo, las complicaciones maternas y las complicaciones fetales pues también están presentes en este grupo de pacientes, principalmente las maternas, como les dije, ruptura prematura de membrana, parto prematuro y también en pocas, digamos, incidencias, pero que también es grave, la muerte materna. En cambio, las complicaciones fetales tenemos, como dije, principalmente el bajo peso al nacer o la prematurez. Y por última conclusión, perdón, tenemos que es importante identificar los factores de riesgo de este tipo de pacientes para, digamos, evitar que estos trastornos hipertensivos pues lleguen a evolucionar a complicaciones que pueden llegar a costar tanto la vida materna como la vida fetal. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Durango Jiménez y el artículo de mi elección, pasa por favor. Se titula Utilización de aspirina 100 miligramos día para prevenir preeclampsia en embarazos de alto riesgo en una corte de Argentina. Fue publicado en este mismo país en el año del 2021. Este artículo nos comienza hablando sobre que este trabajo se enfocó en el uso de aspirina para prevenir eventos relacionados con la preeclampsia en embarazos que son de alto riesgo en Argentina. Ellos dicen que aunque se ha investigado su efectividad en diferentes estudios, existen discrepancias debido a variaciones en riesgo, dosis y adherencia. Entonces, un estudio previo revisado por los autores mostró beneficios con 150 miligramos día de aspirina, pero ¿qué pasa? Que la presentación de 100 miligramos en Argentina dificulta su uso en esa dosis. Entonces, esto puede resultar en problemas de costos, dificultades de fraccionamiento y dudas sobre la dosis real. Entonces, como resultado, muchas embarazadas de alto riesgo en Argentina reciben 100 miligramos al día en la práctica clínica. Pasa, por favor.
¿Cuál fue el objetivo? Este trabajo tuvo como enfoque principal evaluar los resultados del uso de 100 miligramos de aspirina día en el contexto real del país argentino. ¿Cuál fue la metodología? Fue un estudio retrospectivo observacional. Se analizó una corte de embarazadas de alto riesgo y las mujeres fueron derivadas de un consultorio de embarazo de alto riesgo a una unidad especializada para evaluar la presión arterial. El estudio se realizó entre enero de 2016 y julio del 2020, evaluando el efecto de tomar 100 miligramos día de aspirina en eventos materno-fetales. Las pacientes se dividieron en grupos según si tomaban aspirina o si no lo hacían. Se realizaron mediciones de presión arterial en el consultorio y monitoreo ambulatorio durante 24 horas y se consideraron eventos finales como la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de Hell y además también obviamente se apoyaron en la realización de análisis estadísticos para llevar a cabo los resultados finales. Pasa por. Bueno, en este estudio se evaluaron 651 mujeres con embarazos de alto riesgo. Se incluyeron 633 embarazadas con edades en medio de 30 años y gestaciones de 25 semanas. Estas tuvieron mediciones válidas de monitoreo ambulatorio de presión arterial y completaron su embarazo en el mismo hospital. Entre estas embarazadas, el 21% tenía hipertensión arterial crónica, el 10.7% tenía diabetes y el 2.7% tenía enfermedad renal crónica y el 0.9% tenía un embarazo gemelar. De estas mujeres, el 44.3%, o sea, según nos dice la tabla, 281 embarazadas estaban tomando aspirina durante su consulta en la unidad de enfermedades cardiometabólicas. Aquellas que estaban tomando aspirina tenían un mayor perfil de riesgo en comparación con las que no la consumían. El 24.9% de las que tomaban aspirina tenían antecedentes de preeclampsia en embarazos previos en comparación con el 14.2% de las que no la tomaban. La prevalencia de la diabetes mellitus era del 15.3% entre las mujeres que tomaban aspirina y del 7.4% entre las que no la consumían. Además, el 28.1% de las embarazadas con aspirina tenían hipertensión arterial crónica en contraste con el 7.6% de las que no tomaban este medicamento. Entonces, desarrollaron preeclampsia 151 embarazadas, es decir, el 23.8%. En la tabla de la derecha, podemos observar que las embarazadas que desarrollaron preeclampsia tenían valores más altos de presión arterial en el consultorio, entre 131,82 milímetros de mercurio versus 123,76 milímetros de mercurio. Y en el mapeo, en promedio de 24 horas, las presiones registradas fueron de 133,94 milímetros de mercurio versus 122,88 milímetros de mercurio. Y finalizaron el embarazo antes de las 34 semanas versus las 37 semanas. Los recién nacidos de mujeres con preeclampsia menor peso, 2.343 gramos para las que tenían la patología versus 3.027 gramos para las que no la tenían. Y el valor de Apgar fueron más bajos, 8 para las que tenían la patología versus 9 para las que no tenían la patología. Pasa, por favor. Bien, las embarazadas que consumieron aspirina tuvieron una menor incidencia de eventos de preeclampsia en comparación con las que no lo tomaron. Tenían también un valor de un 38% menos de probabilidad de desarrollar preeclampsia. Este efecto protector persistió aún después de ajustar por factores como la edad, los antecedentes de preeclampsia, la diabetes mellitus e hipertensión arterial crónica.
y no obstante, en los eventos fetales evaluados tampoco se observaron diferencias como lo podemos ver en la tabla número 3. Entonces, en el análisis de subgrupos basados en el momento de inicio de la aspirina, solo las embarazadas que comenzaron el tratamiento antes de las 14 semanas de gestación mostraron diferencias significativas en comparación con aquellas que comenzaron el tratamiento entre las 14 y 20 semanas de gestación, que concluyeron que en este estudio observacional se investigó que el uso de la aspirina en embarazadas de alto riesgo para prevenir la preeclampsia sí dio resultados con la dosis que se maneja en este país, y se observó que aquellas que tomaban aspirina tuvieron menos eventos de padecer preeclampsia o de preeclampsia, con una reducción significativa en su incidencia. Gracias. Bueno, siguiendo con la presentación de los artículos, mi nombre es Manuel Echenique. Siguiente. Bueno, el artículo que yo escogí fue una investigación materno-infantil. Se llama Manejo hemodinámico de pacientes con edad materna avanzada y preeclampsia grave. Y aquí pues nos van a presentar lo que es un caso clínico. Entonces nos empiezan hablando que la edad materna avanzada se asocia directamente con la morbimortalidad materna y fetal. Y el objetivo pues de esto es como aportar conocimientos en el manejo hemodinámico de una paciente con preeclampsia sobreagregada y otras comorbilidades que se van a ver pues en el siguiente caso clínico. Además de esto, pues nos hablan que en los años 60 y 70 el embarazo de una mujer mayor de los 30 años se considera como un embarazo de riesgo, pues debido a la edad avanzada, entre comillas, y pues actualmente la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia pues considera a las madres añosas desde los 35 años en adelante, y que estos embarazos pues deben ser cuidadosamente pues, monitorizados por sus altas tasas de morbimortalidad materna y fetal. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces la presentación del caso que nos ponen es una mujer de 52 años que nació en 1962. Ya sabemos que, como nos decían al principio del artículo, se considera una mujer de alto riesgo por encima de los 35 años. Tenía antecedentes de la abuela con diabetes mellitus, madre con hipertensión arterial sistémica, exeresis de fibroadenoma mamario en glándula mamaria izquierda a los 18 años, accidente automovilístico a sus 40 años, hiperuricemia diagnosticada a los 42 años, tratada eventualmente con alopurinol irregularmente. Se le diagnostica una infertilidad primaria que fue tratada previamente con 2 fertilizaciones in vitro en los 2 últimos años, que estas no, pues, no tuvieron éxito. Bueno, siguiente diapositiva. Esta paciente pues llegó al hospital con preeclampsia. Ellos hicieron este esquema dividiendo pues por cada sistema lo que observaron y el manejo que le dieron a dicha paciente. Tenemos lo que es el pulmón, el corazón, la vena cava inferior, el hígado, abdomen y pues el propio feto. En caso de pulmón, pues no se observaban las líneas B, tenían un pulmón húmedo. En este caso, pues ellos optimizaron los líquidos con soluciones cristaloides y coloides. En el caso de corazón, ella llegó con un bajo gasto cardíaco, resistencias periféricas altas. Aquí lo trataron con digoxina, según los niveles plasmáticos. En el caso de la cava inferior, estaba sin colapsabilidad. Ellos hicieron un control de líquidos. En el caso del hígado, no había rotura hepática. En este caso la dejaron en vigilancia. En el caso del abdomen, pues no tenía datos de ascitis, sin embargo, con edema en tejidos blancos. Y aquí hicieron fue una optimización de presión colinosmótica con coloides. Y en el caso del feto, pues el feto era un feto prematuro con hemodinamia sugerente de bienestar fetal. Y pues aquí lo que se hizo fue una vigilancia hemodinámica en esquema de madurez pulmonar. Siguiente. Y nos ponen una tabla al final que nos habla de la evolución hemodinámica de la paciente desde que ella llegó hasta que ella pudo estar en la cesárea, en el inicio de tratamiento y en el egreso. Entonces nos dicen que el índice cardíaco estuvo en el ingreso de 1.6, inició el tratamiento, subió de 1.6 de 2.6 a 2.7
y en el egreso pues tuvo 2.5 después de la cesárea. El gasto cardíaco estaba en 4.8 y nos subió antes de la cesárea a 5.9 y después en 4.6. El contenido del fluido torácico estaba en 61.0, subió a 71.0 y después al egreso, pues después de la cesárea bajó a 59.0. La presión arterial media estaba en 98, antes de la cesárea pues estuvo en 59 y en el egreso en 63. Siguiente diapositiva. Bueno, como conclusión, pues es evidente que el manejo multidisciplinario que se le dio a esta paciente o a los pacientes con alto riesgo en el embarazo, pues se logran unos muy buenos resultados, tanto maternos como fetales, pues siguiendo un poco dicha terapia que ellos le dieron. Sin embargo, pues lo más importante es la prevención de dichos riesgos para tratar de alargar el estado vital y la calidad de vida del binomio, tanto la madre como el feto. Por lo que a pesar del éxito que tuvo pues este caso, de pronto fue un caso extraordinario porque era una edad materna pues avanzada, la paciente tenía 52 años, pues se recomienda eh, tener pues precauciones debido pues a la alta incidencia de estas complicaciones que puede llegar hasta la muerte del binomio materno-fetal en dichos casos. Siguiente. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Miguel Coronda y les voy a hablar sobre un artículo. Siguiente. El artículo se llama Resultados maternos y fetales en pacientes con preeclampsia severa y hipotiroidismo, que fue un estudio que se realizó en España. Fue un caso de casos y controles. Siguiente. Bueno, como tal, ¿cuál fue la metodología? Se trató de una investigación observacional longitudinal y obviamente retrospectiva y analítica. Y el estudio como tal, el objetivo de este estudio fue comparar esos resultados maternos y fetales en pacientes con preeclampsia severa y hipotiroidismo primario. Siguiente. Como les mencionaba anteriormente, esto se trató de una investigación observacional, longitudinal, retrospectiva y analítica, obviamente, que fue un estudio de casos y controles. Obviamente que se utilizaron en pacientes embarazadas con una preeclampsia admitida en la unidad de cuidados intensivos en la unidad médica de especialidad alta, que fue realizada en la Ciudad de México. Entonces, como tal, ¿cuáles fueron como que esos criterios de inclusión? Fueron pacientes enfermas con cualquier edad, paridad y obviamente que tuvieran cifras de presión arterial, datos, movilidades con la terminación del embarazo en el hospital de sede y el expediente clínico de la UCI disponible. Y se excluyeron todas esas pacientes que estuvieran enfermas con cualquier cirugía tiroidea o que tuvieran alguna administración de yodo radioactivo previamente. O también que se haya terminado el embarazo, diferente obviamente al hospital de sede y a aquellas con expediente, con embarazo con preeclampsia severa, que reunieron los criterios de selección. Siguiente. Entonces, como tal, antes que tenemos que tener en cuenta que la preeclampsia obviamente va a ser como que ese trastorno hipertensivo de etiología desconocida que complica únicamente el embarazo humano. Y se va a caracterizar obviamente por una respuesta vascular anormal en la placentación asociada, y obviamente eso va al incremento de la resistencia vascular sistémica, que va a aumentar la activación de agregación plaquetaria, difusión del endotelio vascular y también obviamente la activación del sistema de coagulación y el materno. Entonces, como tal, sabemos que esta fisiología es muy compleja como tal y hay una evidencia, varios estudios han completado como que esa evidencia de que hay una relación más que todo que la preeclampsia, de que la preeclampsia, las concentraciones sanguíneas de las hormonas tiroideas se reducen todavía más durante el embarazo normal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en la presente investigación, obviamente, como se mencionó anteriormente, se compararon obviamente los resultados materno-fetales de 58 pacientes con preeclampsia severa, que 29 de ellas tenían hipotiroidismo primario, que esos son los grupos de casos, y la otra mitad, que son las 29 mujeres restantes, con función tiroidea pregestacional normal, que se correspondería al grupo de control como tal. Entonces, como tenemos esta diapositiva, es netamente una gráfica, una tabla acerca de los valores sanguíneos de las hormonas tiroideas en los grupos de casos que se tomaron en cuenta como tal. Siguiente. Bueno, entonces en esta tabla tenemos los datos generales y los resultados maternos como tal.
¿Qué es lo importante o qué cabe mencionar en esta tabla? Primero, que de las 58 pacientes estudiadas tuvieron una edad de más o menos de 28.6 a 6 años, con un rango de 18 a 44. También que cuando se compararon los datos de la paciente del grupo de casos contra el grupo de control, no se encontraron diferencias con respecto a la edad, a la variedad, a la presión arterial sistólica y diastólica, y las morbilidades más frecuentes, ¿cuáles fueron? Como lo vemos en la tabla. Fueron hipertensión arterial en el grupo de casos y diabetes gestacional en el grupo de control. Siguiente. Y también tenemos unos resultados fetales como tal. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta como tal? Que los resultados maternos y fetales fueron similares en el grupo de casos de controles en la presente investigación, como lo vemos en los datos arrojados. Entonces, al respecto se puede discutir lo siguiente. Primero, que la patología tiroidea estuvo plenamente identificada antes del embarazo. Lo segundo es que en la mayoría de las mujeres del grupo de casos se utilizaron dosis de levotiroxina, obviamente que ya porque venían consumiendo. Tercero, que las concentraciones con bajas que los casos obviamente con bajas concentraciones sanguíneas de las hormonas tiroideas con respecto a los valores recomendados que utilizaron en este artículo como tal, resultaron una minoría y obviamente no tuvieron unos efectos materno-fetales adversos. La cuarta también que se encontró en este artículo fue que posiblemente, ya sea por la baja concentración sanguínea hormonal obviamente, haya sido de instalación muy reciente, o también que su reducción haya sido obviamente con respecto a la magnitud y ha sido insuficiente como para modificar ese curso materno y el desarrollo fetal. También sexto, que es muy importante, que el hipotiroidismo puede presentar estos hallazgos clínicos inespecíficos que difícilmente, obviamente, nosotros podamos distinguir estos síntomas y signos comunes del embarazo, como cuál es la fatiga, la constipación, la intolerancia al frío, calambres musculares, etc. También, que es lo otro que tenemos que tener en cuenta, que el manejo materno con cuidados críticos pudo haberse mejorado, obviamente, con la tendencia agresiva de la preeclampsia severa, y que iba a impedir esto, obviamente, así que se manifestaran los efectos materno-fetales en el caso de que haya un descontrol tiroideo. Siguiente. Entonces, como conclusión, simple y llanamente lo siguiente, que los resultados maternos y fetales, como se lo mencioné anteriormente, en las pacientes con una preeclampsia severa e hipotiroidismo primario pregestacional, fueron similares obviamente a las enfermas con una función tiroidea normal. También este estudio identificó o lo arrojó como conclusión un bajo porcentaje de casos de descontrol hormonal durante el embarazo, pero este descontrol no mostró ningún efecto materno-fetal adverso. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juliana García Álvarez y el día de hoy les voy a hablar sobre un artículo muy especial llamado Trastornos hipertensivos en el embarazo con una infección urinaria. Entonces, este artículo fue escrito por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá, en Colombia, y fue publicado el 25 de febrero de 2019. ¿Cuál fue el objetivo de este artículo? Principalmente fue determinar lo que es la incidencia en los trastornos hipertensivos en el embarazo en pacientes que presentan una infección en el tracto urinario, sobre todo enfocado en el Hospital de San José Infantil Universitario de Bogotá. Esto fue realizado en el 2015. En cuanto a la introducción, debemos tener en cuenta que en cuanto a la relación entre la infección urinaria y la preeclampsia, aquí se basa principalmente en una amplificación de lo que es una respuesta inflamatoria sistémica que ésta se desencadena. Hay algunas hipótesis que sugieren que la relación con la infección urinaria y la preeclampsia, como sucede en la infección, llega a ser un poco subclínica, ya que aquí se eleva más que todos los niveles de citoquinas, afecta la función endotelial, lo que va a provocar es una interrupción de la producción de óxido nítrico y prostaglandinas y dando como resultado una vasoconstricción y aumento en lo que es la agregación plaquetaria. También hay que tener en cuenta que de los procesos infecciosos en el embarazo, la ITU, los más frecuentes se presentan más que todo del 5 al 10%, y también es muy importante porque representan una gran carga económica al sistema sanitario, por eso es muy importante su profilaxis. Ya en cuanto al método, aquí fue un estudio de cohorte de embarazadas que acudieron al servicio en el Hospital de San José Infantil Universitario y que se diagnosticaron. Se diagnosticaron por medio de un urocultivo, una infección urinaria
que se tenían que tratarse por medio intrahospitalario durante el 2015. Entonces, como vemos en la diapositiva, durante el periodo de 2015 se diagnosticaron aproximadamente 730 pacientes con infecciones de vías urinarias, en las cuales se seleccionaron aproximadamente 138. ¿Cuáles fueron incluidas? Mujeres en etapa fértil, que su edad se encontraba aproximadamente a los 25 años, el 42% eran primigestantes, con unión libre, también la mayoría tenían antecedentes de una infección urinaria previa, y en cuanto a la edad gestacional, se le hizo un promedio aproximadamente a las 27 semanas. Bueno, ya en cuanto a los resultados, tenemos que todas las pacientes que fueron incluidas en este estudio, el 60% tenían el antecedente de una infección de las vías urinarias. Y también el antecedente eran gestantes actuales, es decir, tenían una infección recurrente, el 60%. Entonces, el 60.1% de las gestantes presentó más de 2 infecciones urinarias durante el tiempo en que llevaba el estudio. Lo que es el 88.4% aproximadamente no recibió lo que fue el tratamiento como tal antibiótico profiláctico, y el 4.35% cursó con anemia, y ninguno como tal requirió por esta anemia transfusión de hemoderivados. Como ven en la tabla 2, el germen que fue aislado más frecuentemente en los urocultivos fue la E. coli en un 51.4%, seguido de lo que es la Proteus mirabilis del 5%. Ya en cuanto al tipo de infecciones urinarias que presentaron estas pacientes preclánticas, entonces tenemos que la bacteria sintomática representó aproximadamente el 36.2%, mientras que lo que fue la cistitis y la pielonefritis, un 31.8% ambas. Entonces, de las 138 pacientes que cumplieron los criterios para ser seleccionadas, el 44.2% no desarrollaron trastornos hipertensivos, mientras que la incidencia en las demás pacientes, aproximadamente el 21.7%, sí fueron diagnosticadas como tal con preeclampsia, y de las cuales la que se unía más preeclampsia con la infección urinaria fue personas preeclánticas con una bacteria asintomática, aproximadamente el 28%. Ya en cuanto al resto de diagnosticadas con preeclampsia, el 11.3% tenían cistitis y el 25% se complicaron a pielonefritis. Y en cuanto a lo que fue la discusión, aquí principalmente se evaluó que la causa de la mortalidad en cuanto a los países desarrollados de la preeclampsia va en aumento cada año. O sea, las gestantes se producen sobre todo, por ejemplo, en nulíparas hay una afectación de preeclampsia en el 6 a 17%, en multíparas hasta el 15, 30%, pacientes con infecciones urinarias con antecedentes anteriormente, también pacientes preeclánticas que tenían antecedentes de presentar preeclampsia en sus embarazos anteriores, pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad. Ya enfocado aquí en Colombia, se estima que aproximadamente el 35% de las muertes maternas están pues asociadas a trastornos hipertensivos en el embarazo, siendo una de las principales complicaciones en el mundo de la salud pública. Y también que tampoco se le conoce como tal la causa que esta le genera, ya que es multifactorial. También se crearon las teorías que apoyan la correlación que tienen estos dos trastornos muy comunes, que son los procesos de infecciones y la preeclampsia, y como les mencionaba anteriormente, pues se llegó a la conclusión de lo que causa la unión de estos dos trastornos es aumento de la inflamación y el estrés oxidativo, que posteriormente ¿qué va a provocar? Un daño endotelial, ya que de por sí ambas por separado causan un daño endotelial, unidas empeoran el cuadro, provocando que la infección resulte en un daño uteroplacentario. Ya en cuanto al caso de las ITUS como tal, también hay presencia de cicatrices renales secundarias en pacientes ya preeclánticas también, y se repiten, tienen mucha recurrencia en este tipo de pacientes. Bueno, y ya por último, en cuanto a la conclusión, se tuvo en cuenta que el desarrollo de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo
con el diagnóstico de infecciones del tracto urinario fue aproximadamente, conforme al total del estudio, un 21.7%. Por lo tanto, la infección urinaria durante el embarazo más común es la bacteria asintomática, que se une con la preeclampsia como factores de riesgo y futuras complicaciones graves en la paciente. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juliana Andrea González Jiménez y vengo a seguir con la revisión de los artículos. Siguiente diapositiva. El nombre de mi artículo es Los trastornos hipertensivos del embarazo que se asocian con un estado inflamatorio, una evidencia a partir de hallazgos hematológicos y niveles de citoquinas. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de este artículo? Bueno, cabe recalcar primeramente que varios estudios han destacado anomalías en los recuentos de células sanguíneas y también de perfiles de citoquinas en mujeres que padecen trastornos hipertensivos durante el embarazo. Pero aunque no está en sí claro si estas anomalías son causas o efectos de estas hipertensiones, su identificación y seguimiento podrían ser útiles para el pronóstico y tratamiento de estos trastornos. Entonces, en el presente estudio se tuvo más que todo como objetivo analizar perfiles hematológicos de coagulación y también de citoquinas en embarazos con hipertensión en comparación con embarazos normotensos y buscar correlaciones entre estos perfiles como tal. Siguiente. Bueno, ¿cuáles fueron los métodos? Bueno, se realizó un estudio comparativo transversal en los hospitales entre septiembre del 2017 y febrero del 2018. Entonces se conformaron dos grupos. El grupo de comparación, que consistió en 77 mujeres embarazadas que estaban normotensas y fueron atendidas en la clínica prenatal del Hospital Nacional de Mujibit. Entonces, el grupo índice, que fue el otro, estuvo compuesto por 76 mujeres embarazadas con hipertensión ingresadas en la unidad maternal del mismo hospital como tal. Entonces, ¿qué pasó? Que se compararon parámetros hematológicos y de citoquinas entre los dos grupos y los datos se analizaron utilizando pruebas estadísticas adecuadas para datos distribuidos que se podían dar de manera normal o anormal. Además, también se realizaron análisis de subgrupos y se exploraron como tal correlaciones mediante la clasificación de Spearman. Bueno, con respecto ya a los resultados, se encontró que en las mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo y los niveles de hemoglobina y de plaquetas eran significativamente bajos. En comparación pues con las mujeres que estaban normotensas. Entonces, el ancho de distribución de esos glóbulos rojos era ligeramente, pero significativamente mayor en las mujeres que tenían pues la hipertensión como tal. Entonces, los recuentos de neutrófilos y los niveles de las interleucinas, especialmente la interleucina 6, eran significativamente mayores en las mujeres con hipertensión. Y estos niveles aumentaban con la gravedad de los trastornos. Entonces, algo muy interesante o una observación importante y novedosa fue que los recuentos de eosinófilos que eran normales en mujeres normotensas disminuían a medida que aumentaba la gravedad de esta hipertensión, llegando a estar casi ausentes en las mujeres que tenían una eclampsia. Entonces, este estudio, pues por ese lado, fue muy favorable y con resultados positivos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Y ya para concluir, los resultados de este estudio revelan cambios significativos tanto en los parámetros hematológicos de citoquinas como en la coagulación en mujeres embarazadas con trastornos hipertensivos en comparación con aquellas que tienen un embarazo normotenso. Entonces, estos cambios sugieren la existencia de un estado inflamatorio que está asociado a los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, estas observaciones subrayan como tal la necesidad de una evaluación más profunda, especialmente en el contexto de África que lo hicieron, y para comprender también cómo se puede aprovechar de una manera más eficaz los perfiles hematológicos de las citoquinas con el fin de ¿qué? De monitorizar
y gestionar lo que vendría siendo la carga de esta hipertensión. Entonces, un aspecto importante a considerar es el uso también de la aspirina en dosis baja como medida preventiva de los trastornos hipertensivos del embarazo, según lo que dice el estudio. Entonces, dado que la aspirina tiene propiedades antiinflamatorias significativas y su efecto beneficioso en la prevención de esto se alinea bien con la noción de que estos trastornos están relacionados a precisamente un estado inflamatorio. Entonces, con base a estos hallazgos, se sugiere que la aspirina en dosis baja debería considerarse como un estándar de atención de embarazos de alto riesgo y que en ellos pues, se desarrollan trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces el estudio nos proporciona un valioso conocimiento que puede influir en la práctica médica, brindándonos como una nueva perspectiva sobre la relación que hay o que existe entre los trastornos hipertensivos del embarazo y también de la inflamación. Pero sin embargo, obviamente se requieren más investigaciones adicionales, ensayos clínicos para nosotros validar y ampliar estas observaciones, especialmente pues en diferentes poblaciones y contextos geográficos. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación de artículos, mi nombre es Elian Andrés Lara Camaño. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la presentación, pues el título del artículo son características epidemiológicas de los trastornos hipertensivos durante el embarazo en una población de alto riesgo. Fue realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Y tiene como fecha de publicación julio de 2022. Siguiente diapositiva. Bueno, a manera de introducción, tenemos de que los trastornos hipertensivos durante el embarazo deben tratarse de manera oportuna y de manera eficaz para prevenir complicaciones que afecten la vida tanto materna como la vida fetal. Entonces tenemos de que la preeclampsia es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad materna perinatal. Además de esto, la preeclampsia es la principal causa de morbilidad materna en Colombia y la segunda causa en la ciudad de Bogotá, que es la capital. Entonces, la mortalidad está asociada a los trastornos hipertensivos, principalmente la preeclampsia y la eclampsia. Fue de un 12.2% en 2012 y de un 25% en 2013. Esto nos quiere decir con respecto a la fecha actual de que este tipo de parámetros que se midieron en ese entonces han ido aumentando de manera significativa en la población de las mujeres gestantes. Por lo tanto, la incidencia de estas patologías obviamente va a depender del estado clínico de la paciente y esta puede variar entre un 3% a un 14%, pues dependiendo de la ciudad en la que se encuentre, de las condiciones clínicas maternas y obviamente de los factores de riesgo asociados. Entonces, múltiples grupos han estado trabajando a nivel mundial para investigar y diseñar guías para mejorar el manejo de los trastornos hipertensivos durante el embarazo y así reducir esta morbilidad y mortalidad alta que están presentando. Entonces, uno de los factores importantes es que hay que hacer un buen control prenatal a este tipo de pacientes que pueden tener factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Y además de hay que evaluar las características demográficas, evaluar los marcadores biofísicos y evaluar los marcadores bioquímicos. Obviamente, con todo este grupo de exámenes, podemos tener un control detallado de las condiciones clínicas que presenta la paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, este estudio descriptivo se fue basado en un corte de perspectiva que se realizó, incluyendo a las gestantes de las siguientes 3 instituciones en Bogotá, Colombia: Ecodiagnóstico del Bosque, Unidad de Diagnóstico, Fundación Salud del Bosque y Unidad Salud Occidental de Salud. Entonces, estos estudios utilizaron a 56 gestantes durante un periodo de 2014 a 2018 entre las semanas 11 y 14 del embarazo, con una longitud craneal fetal entre 45 y 84 milímetros. Se excluyeron los embarazos gemelares,
las mujeres sin resultados maternos y perinatales conocidos. Entonces, en total, con estos diagnósticos de inclusión y de exclusión, con este tipo de criterios, se evaluaron en total a 527 mujeres. Entonces, se les realizó una historia clínica al momento de la admisión, prestando toda la atención y los factores de riesgo asociados a este tipo de pacientes. Además de esto, los datos maternos que se utilizaron para este estudio, para lograrlas clasificar de manera adecuada, incluyeron la edad, origen racial, es decir, si fue caucásica, afrocaribeño, asiático mixto, el nivel económico de las gestantes, es decir, bajo, medio, alto, si tenían algún hábito añadido, como hábitos de fumar, si estaban recibiendo métodos anticonceptivos, si las pacientes presentaban obesidad, si las pacientes tenían ya patologías crónicas cursadas anteriormente, por ejemplo, si ya venían con hipertensión, lupus eritematoso sistémico, patologías renales, síndrome antifosfolípido, enfermedad renal crónica, entre otras. Y además de esto, pues se evaluaron tanto los antecedentes personales como los antecedentes familiares de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, con todo este grupo amplio que se evaluó, pues se registró una historia clínica obstétrica, incluyendo la paridad, la paternidad y el aborto espontáneo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los resultados que se obtuvieron, pues en un total de las 527 mujeres que se evaluaron, obviamente los criterios de exclusión fueron aquellos embarazos generales y las pacientes con una documentación de resultados maternos y perinatales. Entonces, en cuanto a la primera tabla de resultados que se obtuvieron aquí, esta pues evaluó la edad gestacional promedio, en este caso fue de 12.7 a 0.69 semanas. Y la media de edad materna fue de 27.4 a 26.4 años. Entonces, las etnias y las razas que se presentaron en este caso variaron bastante. Unas fueron mixtas, otras fueron caucásicas, otras fueron afrocaribeñas. Por lo tanto, pues la raza que predominó en este caso fue la raza mixta con un 49.0% del total de la población evaluada. Y la mayoría de las mujeres presentaban un nivel socioeconómico medio, que fue el 46.7% del total. Entonces, con la descripción de esta tabla, obviamente se evaluaron las comorbilidades presentes en las gestantes, es decir, todos los antecedentes que éstas presentaban, es decir, si presentaban bajo peso materno, diabetes mellitus, diabetes gestacional, hipertensión crónica, enfermedad trofoblástica, entre un sinnúmero de enfermedades que obviamente nos indicaban cuál era la condición clínica de la paciente y cuáles eran los métodos indicados para este caso realizar el estudio. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la tabla 2, pues tenemos de que aquí se evaluaron los trastornos hipertensivos y la restricción del crecimiento intrauterino en las gestantes. Entonces, los trastornos hipertensivos se consideran una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Y obviamente, pues es todavía un poco difícil identificar el alto riesgo que las pacientes pueden presentar. Obviamente, con los criterios de severidad que se presentan en la COP, se utilizaron de estos criterios para identificar cuál era el alto riesgo que presentaban estas pacientes. Entonces, en este estudio se encontró una prevalencia del 12.7% en los trastornos hipertensivos. La etiología de los trastornos hipertensivos más frecuente fue la preeclampsia, que estuvo presente en la gran mayoría de las mujeres, que predominó en este caso la gran mayoría de las cifras, que fue de un 62.7%, con una prevalencia de un 8%, seguido de la hipertensión gestacional, que tuvo un 37.3%, y una prevalencia aquí en la tabla de un 4.7%. Siguiente diapositiva. En cuanto a los resultados de la tabla número 3, entre las mujeres con preeclampsia que se evaluaron aquí, que fueron el 62.7% de estas,
Obviamente de estas, el 34.3% tuvo preeclampsia grave y el 28.3% tuvo preeclampsia no severa y no se presentaron casos de eclampsia en este caso. De las madres con preeclampsias tanto graves como no graves, se tuvieron un parto prematuro en el 38.1% de los casos y parto a término en el 61.9% de los casos. Entonces, ¿qué nosotros debemos evaluar aquí? ¿Qué tanto impacta este aumento de la presión arterial en las mujeres que presentaron preeclampsia grave y preeclampsia no grave? ¿Y cómo influyó esto en el parto pretérmino y las complicaciones añadidas a esta? Entonces, siguiente diapositiva. A manera de conclusión, pues la prevalencia de los trastornos hipertensivos en esta población fue mayor que en todo el mundo, específicamente para la preeclampsia, que obtuvo en la gran mayoría de veces el resultado mayor. Entonces, asociada a esto con un alto porcentaje de partos prematuros, además de una población que se caracteriza por obviamente no tener un alto nivel nutricional, por obviamente el bajo déficit económico que tenían, que esto pues imposibilitaba que estas mujeres tuvieran un acceso adecuado y obviamente el déficit en el control prenatal que tuvieron, obviamente acogió este grupo de factores de riesgo y pues predispuso a estas mujeres a que desarrollaran este tipo de trastornos hipertensivos. Entonces, además de esto, el artículo también concluye de que se también ofrece la oportunidad de iniciar intervenciones adecuadas para reducir las complicaciones que se presentan y retrasar la aparición de estos trastornos hipertensivos, sobre todo la preeclampsia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y el día de hoy voy a presentar un artículo que tiene por nombre Resultados maternos y neonatales en mujeres con trastornos hipertensivos en el embarazo lejos del término. Este estudio fue realizado aquí en Colombia, en la Universidad del Rosario. El estudio fue realizado en el año 2021. Bueno, siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, primeramente tenemos que este estudio, no, la anterior. La de objetivos, la primerita. Primeramente tenemos que este estudio nos describe esa creciente preocupación que hay por esos trastornos hipertensivos del embarazo que se han convertido actualmente en una causa sumamente importante pues de la enfermedad y que genera muerte tanto para las madres gestantes como para los neonatos. En Colombia, particularmente aquí en Colombia, hay una tasa bastante alta de mortalidad materna y este estudio, como fue realizado en Córdoba, tiene también una alta incidencia en el departamento de Córdoba y se dice, según lo que plantea este estudio, de que es el que más ha presentado afectados a nivel nacional, el departamento. El estudio se enfoca en analizar esos resultados de las gestantes con trastornos hipertensivos que están lejos de llegar a ese término en el departamento de Córdoba. El objetivo de la investigación básicamente es describir tanto los resultados para las madres como para los neonatos en esta población. El propósito de esto es entender mejor el comportamiento epidemiológico de estos trastornos y pues sus impactos en la salud pública. Y esto puede ser bastante crucial para pues, darle un mejor manejo a la planificación de los servicios médicos. En cuanto a la metodología de este estudio, la investigación es una investigación retrospectiva que se realizó nuevamente, reitero, en Córdoba, Colombia, con un estudio de 90 mujeres con trastornos hipertensivos avanzados durante el embarazo. Se analizaron esos datos clínicos durante el año 2016 y 2017, donde se definieron diversas variables demográficas, obstétricas y se compararon los resultados de las mismas y pues toda esta información que se recopiló fue de fuentes secundarias y con aprobación ética, lógicamente. Siguiente, porfa.
Bueno, en cuanto a los resultados, el estudio nos presenta el resultado de esas 90 mujeres con esos trastornos que estaban en las semanas gestantes de la 26 a la 32. Se obtuvieron esos registros de historias clínicas de aquí del departamento y la mayoría presentaron preeclampsia en un rango de un 71.4%. Hubo más casos de esta preeclampsia en la ciudad de Montería, en la capital del departamento, pues lógicamente porque ahí fue donde se hizo ese estudio de referencia. En términos demográficos, las mujeres en su mayoría convivían en unión libre con su pareja, tenían un bachillerato completo y eran provenientes del régimen subsidiado de salud y pertenecían a la subregión del Sinú Medio. La edad promedio fue de 23 años y con 1 a 9 hijos y también tenían pobre control prenatal en el 75% de los casos. Aparte, esta mayoría de las mujeres estaba dentro del tercer trimestre del embarazo, que es lo que podemos ver en la gráfica. Bueno, en relación a esos resultados maternos, la mayoría tuvo un parto por cesárea en un 64%, 64.8%. Cerca de ese 65% se necesitaron cuidados intensivos, ya en unidades obstétricas que tuvieran un nivel más alto pues, de complejidad para atenderla. Bueno, por lo general la atención duró para estas pacientes en un rango de 2 a 8 días. Siguiente, por favor. En cuanto a los resultados neonatales, el 80.2% necesitó de UCI y la principal complicación de estas pacientes fue la prematurez extrema. También tuvieron seguida la prematurez extrema el síndrome de dificultad respiratoria y el 47.3% de los recién nacidos tuvo bajo peso. Bueno, para ya empezar un poco a finiquitar, los trastornos de hipertensión en el embarazo avanzados tienen un efecto significativo en diversos aspectos. Afectan no solamente a las mujeres embarazadas, sino lógicamente también a las familias y al sistema de salud en general, y esto pues lógicamente lo convierte en un problema de salud pública. Este estudio pues se centró en mujeres con trastornos hipertensivos que estaban dentro de las semanas 26 a la 32 y revelaron que la preeclampsia fue el factor más común que abarcó ese 71.4% que le mencioné de los casos. Y que este hallazgo nos menciona el artículo que coincide con muchas investigaciones que se realizaron anteriormente, donde se identificó que la preeclampsia era el factor principal de preocupación en las gestantes en su mayoría. La investigación profundizó en el perfil de estas mujeres, como les había dicho, en términos demográficos, su nivel de educación, si estaban o no casadas, y también se identificó lógicamente ese perfil obstétrico que ellas tenían, donde se incluyó esa edad materna, que el promedio fue de 23 años, con una paridad promedio de 2 hijos y un control prenatal deficiente en la mayoría de los casos, porque fue en un 75%. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que fueron quizás menos de 4 visitas a control prenatal. Pues lógicamente que eso le sugiere al sistema de salud de que debe incrementar o mejorar pues la atención en este aspecto para controlar los trastornos hipertensivos. Y en términos de resultados maternos se observó que la operación por cesárea fue ese tipo de parto más común debido a la gravedad de los trastornos. También se encontró que el 64.8% de las gestantes necesitaron cuidados intensivos en unidades ya de alta complejidad, como les había comentado, y que tuvieron una estancia en promedio de 3 días. En cuanto a los neonatales, se resaltó que el 80.2% de ellos requirió hospitalizaciones, que la complicación principal fue prematurez extrema, que siguió síndrome de dificultad respiratoria y que fue el bajo peso para su edad gestacional. Estos resultados pues, nos enfatizan los desafíos que enfrentan actualmente los neonatos nacidos de madres con trastornos hipertensivos, ya que estos problemas de salud materna se reflejan directamente en la salud del recién nacido. Siguiente, por favor. Y ya en resumen, para concluir, este estudio, para maneras básicas, nos proporciona esa visión detallada de los trastornos hipertensivos en embarazos avanzados con sus respectivas consecuencias, tanto para la madre como para el neonato. Desde esa importancia de la preeclampsia como el trastorno más común de la población y también señala esa necesidad de esa atención prenatal
para identificar y abordar a tiempo todas estas complicaciones, y también nos resalta esa relación que hay dentro de la salud tanto materna como neonatal, ya que las complicaciones en la madre pues pasan a los del recién nacido. Y estos hallazgos tienen implicaciones significativas para la atención médica, como nosotros médicos generales, y tenemos que pues mejorar en esto o incentivar a que las mamitas vayan más a controles prenatales para que se puedan evitar este tipo de trastornos hipertensivos, que es el tema que se está hablando. Bueno, ya para darle finalidad a esta charla, quiero agradecer a todos los exponentes que están aquí presentes y a nuestro tutor, Félix Canencia, por orientarnos en esta investigación de artículos relacionados con trastornos hipertensivos del embarazo. Muchas gracias, buenas noches.